Cristian, Buen ¿cómo estás? día, Buen ¿se me escucha día. bien? Bueno, voy a presentarles al subcomisario de la Policía Federal, Cristian Adrián Bogado. Cuando estuvimos organizando esta jornada hace unos meses e iniciamos tratativas con con la comisario, con la jefe de la Policía Federal de nuestra ciudad, la señora Roxana Correa, ella nos generó el vínculo con el subcomisario Cristian Bogado, que trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Policía Federal. Rápidamente, cuando nos pusimos en contacto, se puso a disposición. Nos propuso muchos temas para exponer, pero bueno, por cuestión de tiempo, él lo sintetizó en lo que es nuevas metodologías de la explotación sexual y laboral, nuevas técnicas de investigación. Cristian tiene un gran currículum, ha realizado capacitaciones, cursos de todo tipo relacionados a la temática. Y bueno, por cuestiones de tiempo, ello se podría sintetizar en que hace más de 10 años de experiencia viene trabajando en el área, ha cumplido funciones como oficial subalterno y en la actualidad es oficial jefe del Departamento de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina. Así que bueno, Cristian, agradecerte esta conexión, tu presencia y bueno, que disfrutes de tu exposición. Muchas gracias. Gracias a vos, gracias por invitarnos y gracias a la señora Correa por habernos recomendado y confiado obviamente en nuestro departamento. ¿Se me escucha bien, Mauro? Estoy bien con el audio. Por lo menos el Zoom me dicen que sí. ¿En el auditorio se me escucha bien? ¿Me dan el ok en el auditorio? Bueno, ¿Alguno me para que vayan escucha? sabiendo, luego de que exponga el subcomisario abogado, realizaremos el break. Así que si bien la jornada se ha extendido un poquito más de lo previsto, la idea es que después puedan descansar y también escuchar a los que continuarán. Aguardamos Bueno, unos muy bien. minutitos que se termina de realizar la conexión. En el Zoom se me escucha bien, me están diciendo la gente que está en el Zoom, así que falta que el auditorio me logre escuchar. Sí, te escuchamos perfecto. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la convocatoria y gracias a la comisario Correa por la gestión y por conectarnos. Así que bueno, espero que ya tienen la buena noticia. Después de bancarme a mí van a pasar al refrigerio. Así que esa es una buena noticia. Porque obviamente cuando hice los cálculos aproximadamente 2 horas 15 voy a tardar en exponer. Así que después de estas 2 horitas te van a poder ir a tomar un café y poder ir al baño y todo. Así que bueno, nada, mentira, es una broma, es una broma. No, tranquilos. Vamos a tratar de ser rápidos, y obviamente ya tienen un panorama muy acabado, muy completo de las disertaciones extraordinarias que estuve escuchando en esta jornada. Así que a mí solo me resta la parte, digamos, operativa, laboral y que se lleven en esta charla algunos tips y algunas cuestiones de delitos complejos, ¿sí? Ya vinieron viendo lo que es la explotación laboral, lo que es la explotación sexual. Ya hemos visto recién un caso muy impactante de lo que es el testimonio que durante todos estos años hemos ido recabando durante nuestros allanamientos, ¿no? A nivel nacional, porque no solo pasa en la ciudad de Buenos Aires, sino que hemos estado en campos,
ladrilleras, campos de cosecha, no importa la hoja verde, y con todos estos años llegamos a un punto en el de que primero tuvimos que estudiar los tiempos de la cosecha, de la siembra y la cosecha. Por otro lado, tuvimos que aprender lo que es una máquina recta, overlock, collareta, todo lo que es, digamos, relacionado al material textil y a todas estas cuestiones. Y en esta etapa, y hace unos años, y ahora voy a tratar de poder mostrárselos en imágenes, tenemos ciertas estructuras delictivas que hemos encontrado, que son los medios coercitivos, ¿no? A través de medios coercitivos como captación y todo lo que ya tienen como definición, ¿no? Acogida, transporte, traslado con fines de explotación, como dice la ley. No vamos a ahondar en eso, sí vamos a tratar de ir a lo práctico para la hora de lo que venimos viendo en estas etapas. Ya pasando directamente a los ejemplos y que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer una investigación, lo primero que quiero decir, porque siempre lo hago, es no estigmaticemos, porque ahora vamos a ir por distintas estructuras delictivas, y con esto quiero decir de que, por ejemplo, no todas las iglesias son organizaciones criminales, no todos los templos budistas son organizaciones criminales, no todas las escuelas de yoga son organizaciones criminales, sino tenemos que tener en cuenta de que son casos específicos, particulares, y a la hora de investigar, entiendo que en el auditorio también hay investigadores y personal que puede tomar la primera intervención en la calle cuando hay una víctima que se escapa de un lugar y quiere hacer la denuncia, tengamos en cuenta de que los enfoques tienen que ir siempre hacia el lugar denunciado. Después se ramificará con las cuestiones de participación, del eje central de lo que es esta jornada de la corrupción facilitadora del delito. Entonces, siempre teniendo en cuenta eso, nos enfocamos en trabajar la organización denunciada para después expandirnos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en definitiva, como les decía, no todas las organizaciones son potencialmente delictivas, ¿sí? Y ahora después con el detalle de cada organización ustedes se van a dar cuenta por qué lo voy diciendo, ¿sí? Si tenemos la posibilidad, ¿me pueden hacer administrador del Zoom para que yo les pueda compartir unas imágenes? Muy bien, ahí tengo la señal. Bien, muy bien. Lo que tienen acá, ¿sí? Voy a tratar creo que la pantalla por lo que veo se va a ver bastante bien para que ustedes lo puedan tener a consideración. Esta primera organización data del año 2020. No se asusten por todo lo que es el gráfico, pero sí tener en cuenta de que en el año 2020 recibimos a través de un trabajo conjunto que se había hecho entre Protex, Fiscalía Federal de Morón y la Justicia Federal de esa localidad, una organización denunciada como secta, la cual estaba bajo la fachada de una iglesia cristiana evangélica. Para los que entienden en la religión, se supone que es una organización dedicada a, obviamente, a través de la fe, poder llevar a las personas a ciertas libertades, sanidades, milagros y demás. Entonces, esta organización se llamaba Iglesia Filadelfia, entre lo que se llama una suerte de copia, de modelo de lo que era una organización también llamada Filadelfia, obviamente por razones de que estaban en esa ciudad norteamericana, ¿sí? Esta organización lo que tenía era una estructura piramidal con pastores generales y las líneas hacia abajo, colaboradores, pastores, servidores, siervos y demás. Entonces, hay varias palabras, voy a tratar de ser muy sintético, pero para poder entender por qué se ramifica este tipo de organización, es que, por ejemplo, son las famosas y conocidas estructuras piramidales. Es decir, hay un pastor, una cabeza de la iglesia, una primera línea que son la gente de confianza y hacia abajo. ¿El tema cuál es? Como les decía, investigamos
Aprendimos a hacer trabajos de campo, aprendimos a hacer trabajos frutihortícola, aprendimos lo que es el trabajo textil, ahora tenemos que aprender de religión, literalmente, para poder entender cómo funciona cada una de estas organizaciones. Entonces, esta organización lo que tenía era, como ustedes ven en la primera línea, la central es la iglesia Filadelfia y las demás, hacia la derecha o hacia la izquierda, eran iglesias que tenían algún tipo de conexión o que lo que se llama a nivel interno de una iglesia cristiana evangélica, lo que se llama la cobertura espiritual. ¿Sí? No voy a entrar en detalles más de eso, pero es como una suerte de asociados o que el pastor general es la cabeza de todo y los otros pastores, digamos, tienen como su punto de referencia hacia arriba con este pastor. Entonces, estas iglesias estaban distribuidas, por ejemplo, en San Justo, provincia de Buenos Aires, la Casa Central. Varias iglesias afiliadas o con el mismo nombre, con la cuestión de ser un anexo de la Casa Central, en Tucumán, San Luis, Salta y creo que era Jujuy, no me acuerdo ahora todas las ciudades que estaban involucradas. Por eso tantas caras se ven de ahí para abajo, ustedes ven tantas caras. ¿Por qué? Porque había pastores, líderes, ministros, y eso también hay que tenerlo en cuenta, por eso decía, hay que enfocarse específicamente en cada unidad por la cuestión de que eh, como son palabras que están dentro de la Biblia católica, católica cristiana, son palabras que están dentro, es decir, estructuras que se daban en esa época y en los primeros tiempos del cristianismo a partir de pastores, evangelistas y otras áreas específicas. Hay varios nombres, diáconos y todo lo que en algunos lugares llaman como encargados de obra. Entonces, con todos estos nombres dando vuelta, resulta ser que esta organización está más ramificada. Ahora, ¿por qué era un delito lo que estaban cometiendo? Porque hasta ahí no tenemos ninguna cuestión anormal o fuera de lo que es la estructura religiosa. Hacía hincapié a que, por ejemplo, algunos los habrán visto, otros no, pero las famosas iglesias o comunidades que tenían panificadoras o desarrolladoras de un oficio dentro de las instalaciones de esas iglesias. En este caso puntual tenían panificadoras. Le enseñaban a los varones y a las mujeres que estaban en situación de recuperación de adicciones a trabajar y desarrollar el oficio. ¿Cuál era el problema? Que de esos generados los mandaban a transportes públicos, vía pública, como ser semáforos y demás. La cuestión era que el dinero generado por esa reventa del material producido se lo quedaba a la organización. De ahí adquirían edificios, eh, adquirieron inmuebles, adquirieron muebles, adquirieron vehículos automotores y demás. La gente que logró salir de esa estructura pudo hacer la denuncia y de ahí se trabajó en profundidad para determinar cuál era la estructura general. Y después, en plena pandemia, obviamente, año 2020, hicimos un allanamiento simultáneo con la Gendarmería Nacional y con las DUOC, o las delegaciones, para que se entienda, las delegaciones de Policía Federal del interior del país, hicimos un trabajo conjunto en el cual pudimos desarticular a toda la organización en un mismo día. Obviamente, la cabeza de esta organización quedaron todos detenidos a disposición de la justicia y obviamente, estamos hablando de hace poco más de 2 años, tenemos a la espera de juicio oral y demás, pero obviamente que ya no depende de nuestra investigación, pero esta organización fue desmantelada por completo, al punto tal de que a nivel judicial y a nivel querella, la justicia pudo literalmente lograr que dejara de existir la habilitación como iglesia, ¿sí? Porque esto lleva una inscripción y demás que no viene al caso, pero en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto estaban registrados como iglesia y demás, pudieron lograr que se desafecte del ministerio a esta organización y que ya no tengan entidad propia, ¿sí? Primera organización, como les decía, año 2020. Año 2021, nos encontramos con una organización. Esta organización tenía una particularidad.
Ahí, muy bien. Para los que están lejos se lo leo: Centro Espiritual Om Hattik Abba Krishna, templo hinduista cristiano, ¿no? Estaba ubicado en la localidad de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, y esta organización lo que hacía era tener una suerte de mezcla del hinduismo con el cristianismo. Para que se entienda, había un avatar, como conocemos en la televisión, es un avatar de color azul parado al lado de un Jesucristo, o de un Cristo, como comúnmente se conoce en la religión católica evangélica. ¿Qué pasa con esta cuestión? Que cuando uno lee los textos, no se juntan. Pero dentro de, ¿por qué? Porque la Biblia hebrea dice de que no se hagan otros ídolos más que a mí. Entonces entendemos de que había como una forma de captación a las víctimas a partir de algo conocido. Estadísticamente hablando, a nivel internacional, hay una estadística general que dice que cuáles son las palabras más conocidas o más famosas en el mundo. Entonces se llegó a la conclusión de que la primera de esta lista de nombres famosos era, por ejemplo, Coca-Cola, una marca deportiva después, y en tercer lugar Jesús o Jesucristo. Y la estadística sigue, obviamente, y el ranking sigue, pero teniendo como base esa cuestión, lo que hacían era mezclar las dos religiones para tener una posibilidad de captar. Esta organización hacía sus cultos o sus servicios una vez por semana y transmitían por las redes sociales. En este caso específico era por la red Facebook. Aldo era el primero y cabeza como líder de esta organización, ¿no? Era el padre espiritual de esta organización. El gato, Chicho, obviamente que es suprimido ciertos, y los apellidos específicamente por una cuestión de que todavía esto está en etapa de juicio oral. El gato era la mano derecha en los negocios, Chicho era otro más, y Leonardo era el sonidista de la congregación. Al momento y previo a la pandemia, había aproximadamente entre 200 y 250 personas que se congregaban en el asiento de esta organización, pero con el tiempo y obviamente post pandemia y estas cuestiones del distanciamiento social y todo, la congregación era mucho más baja o diezmada a partir de que esta gente no podía concurrir a los templos, al templo. Última línea de organización: Lisa, Chopper, Rita y Miriam. Lisa era la encargada general y económica del templo. Chopper organizaba los eventos y las otras dos chicas, que también eran parte de la organización, atendían los locales donde se vendían merchandising y todas las cuestiones relacionadas con el hinduismo y con digamos, las imágenes que adoraban esta comunidad. Om Narayana, como ven abajo y a la derecha, era el nombre del local comercial en donde podías adquirir toda esta mercadería. Como resultado del allanamiento, lo tienen acá, se los leo para los que están en el fondo: 5 allanamientos, uno funcionaba el culto religioso, esto se hizo un domingo por la tarde porque era el momento en que se desarrollaba. 5 personas detenidas, después a posteriori el sexto y el último, que como ustedes ven acá hay 8 que son parte de la organización. Los primeros 5 estaban ubicables, los otros los fuimos deteniendo con el correr de los días. Secuestro de $500,000 de pesos, $600, celulares, armas. Y lo que nos llamó la atención fue este secuestro: 8 revólveres, 9 pistolas, 3 fusiles, 2 escopetas, 10.000 municiones y gran cantidad de medicamentos, antibióticos y distintas clases de pastillas y demás. ¿Por qué? Porque el razonamiento de esta organización era: vendemos todo y nos preparamos para el fin del mundo. Entonces había varios casos de que las personas se despojaban de todo lo que tenían, lo vendían y ese dinero llegaba a la congregación para ser administrado. ¿En qué se convirtió en todo esto? Porque ellos esperaban en algún momento el apocalipsis o el fin del mundo. Entonces esta organización lo que hacía era acopiar material de seguridad, de bioseguridad, armamento y medicación. Hasta como comúnmente se ve, por ejemplo, en los grupos específicos de pericias, en los grupos, en los equipos de
de las policías de cualquier lugar que van con estos trajes de bioseguridad de color blanco. Bueno, ellos tenían 61 ya copiados porque tenían que seguir comprando para toda la congregación que por fe se mudara. Y en algunos casos era un predio muy grande, en un lado estaba el salón y en otro lado tenían llamémosle, la sala de estar o las habitaciones para aquellas personas que habían vendido todo, se habían quedado hasta sin casa y literalmente habían ido a vivir a las instalaciones de esta organización. Como les decía, la Iglesia Cristiana Evangélica, convertida en secta en el año 2020, en el 2021 tenemos esta organización, Ava Krishna, que mezclaba el budismo con el cristianismo. Muy bien. Y el año pasado, no sé cómo voy de tiempo, pero voy a ser rápido para aprovechar para acotar los tiempos de las demoras que rapidísimo en lo que es otras organizaciones. Y esta organización, me quedan dos, esta organización es la famosa y conocida Escuela de Yoga de Buenos Aires. Esta organización operaba, ya llevaba sus años, por ejemplo, la Cristiana Evangélica, hasta que aparecieron los primeros denunciantes damnificados, llevaba casi 20 años operando en el país. La del templo budista hinduista llevaba ya largos años, más de 10 creo que eran, y esta organización llevaba operando en nuestro país más de 30 años. Esta particularidad de organización lo que tenía era, no sé si el cursor se ve, pero arriba y en el centro, en el recuadro celeste, estaba el maestro de la organización. En la segunda línea, el príncipe y sus novias o sus respectivas asistentes. Y la tercera línea que se ve se llama, o como se conoce dentro de la organización, como líderes de nivel. ¿Por qué líderes de nivel? Porque cuando uno llegaba a la organización, el modo de captación o de ofrecimiento, como dice la ley, a partir de que llegara gente a esta organización, era el de tratamientos que podían sacar a las personas de distintas situaciones. Por ejemplo, problemas de ansiedad, problemas de depresión, problemas de adicciones y otros tantos problemas que podía presentar la persona. Como escuela de yoga, y a partir de distintos cursos que se dictaban, esta organización lo que hacía era captar a la gente y ponerlas, digamos, en lo que ellos comúnmente llamaban como el pueblo de la organización. Ese, digamos, era el nivel o el estatus más pequeño dentro de esta comunidad. Se ofrecían distintos tratamientos, entre ellos la cura de sueño. ¿Qué era la cura de sueño y en qué consistía? En dormir a una persona entre jueves y viernes y despertarla el día lunes. Entonces, ¿qué pasaba? Se suponía que iban a nacer o que iban a salir de eso con otro nivel de descanso, con un nivel de relax completamente diferente al que habían entrado y demás, entonces se hacía cada vez más cotidiana esta práctica. Una organización con mucha recaudación económica y ahí vamos a pasarnos unos segundos nada más, no voy a ser muy profundo en esto, pero la trata de personas no es solo vulnerable la persona de bajos recursos. Porque esta organización demostró que la gente culta, con un nivel universitario, con un montón de recursos económicos y con una cuestión específica de lo que es los problemas psicológicos o problemas de depresión o de problemas de adicciones, también es absolutamente vulnerable a cualquier situación de explotación. Sí, no puedo ahondar mucho más porque esta es muy conocida, entonces no puedo hacer profundizar lo que hay en la causa. Pero para que tengan una idea estructural también, ustedes ven en el medio ese recuadrito medio amarillo que se ve a lo lejos, es el símbolo de la Escuela de Yoga de Buenos Aires, y hacia abajo lo que tienen era, económicamente tenían un grupo financiero, tenían estudios de abogados propios, estudios de escribanías propias,
se llegaron a secuestrar más de 180 títulos de propiedad en concepto de herencias o de testamentos que iba haciendo la gente a medida que lamentablemente fallecía o partía. Entonces la estructura tenía un sistema muy, muy bien organizado hasta de mover económico, con ramificaciones en los Estados Unidos, en donde esta organización estaba llevando y trayendo divisas con distintas personas de la organización. Para cerrar, en este ejemplo, lo que tenemos es que la persona dentro de la organización, a medida que estudiaba, a medida que se capacitaba, podía acceder a estos niveles. Entonces, el primer nivel era líder de nivel número 1 y así sucesivamente hasta llegar a esta línea que tienen en el medio de los líderes nivel 7. Obviamente que tenían un maestro, el cual manejaba literalmente todo con su hijo para la organización. Entre ellos había situaciones de explotación sexual, entre ellos hubo situaciones de excesos medicinales y demás que no puedo seguir ahondando como les decía, pero también para que entiendan de que ninguno de nosotros es totalmente ajeno o que no puede llegar a ser tentado o vinculado a algún tipo de estas organizaciones. El extracto social hoy por hoy, por lo menos a mi entender, y es una opinión propia, no hace a las cuestiones de eximido de que pueda llegar a pasar esta situación. ¿Sí? Hemos tenido casos, por ejemplo, hasta de una persona que se fuga de la casa, hacía un año que estaba hablando con alguien por redes sociales en México, y desde México le pagaron los boletos para que se fuera y abandonara a su familia. Pudimos, en ese caso, entre un trabajo con la DUOC de Tandil eh, y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lograr interceptarla antes de que llegara a embarcar. Entonces, cuando se le hizo el abordaje, como bien lo explicaban en todos los disertantes anteriores, el abordaje fue en pos de ver cuál era la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad estaba basada en que peleada con toda la familia, el papá había muerto hacía muy poco tiempo, económicamente estaban bajando de nivel, estaban en una situación de depresión tal que conoció a una persona que le invitó a irse a México, le mandó el dinero y se estaba yendo. Tiempo después, pudimos determinar que iban a viajar a Sinaloa, y Sinaloa, hablando con un pastor evangélico mexicano, nos decía que Sinaloa es referencia, como algunos dicen, ¿no?, de lo que es la droga, y en otros casos el problema de las personas desaparecidas, porque lamentablemente una vez que están ahí no las pueden encontrar. Bueno, hasta ahí no sé si me pudieron ir siguiendo, creo que sí. No estuve compartiendo pantalla. Sabía que algo estaba haciendo mal. Bueno, denme un segundo. Denme un segundo. Eh, es esta. Bueno, toda la historia que les conté. A ver, se está cargando. Compartiendo pantalla. Bueno, toda la historia que les conté es esta estructura. ¿Sí? Como les decía, el maestro de la organización, el príncipe y sus cuasi novias, bueno, gracias porque se entendió perfecto, pero bueno, quería que lo vean a nivel estructura, ¿sí? Los niveles 7, como les había explicado, el símbolo o el logo de la organización y todas estas cuestiones del grupo médico, la clínica clandestina, tenían una clínica clandestina donde internaban a la gente, ustedes llegaban al lugar, veían el domicilio y de afuera no había nada que lo identifique como una clínica. Ahí lo que se hacía era llevar a las personas, internarlas y de ahí literalmente dormirlas por 3 o 4 días con la famosa excusa de la cura de sueño. Y tratamientos, obviamente, como les decía. A la derecha y abajo
como les decía, bueno, hubo ramificaciones a los Estados Unidos, se está encargando ese país, pero lo que había era una movida de divisas. Iban a buscar y traían, llevaban medicación y traían. En algunos casos había medicación no autorizada en Estados Unidos y sin embargo la llevaban para suministrarla a las nuevas personas que podrían llegar a captar en el otro país. ¿Sí? Después acá hacia abajo, como les decía, los otros niveles y los otros organizadores y cabezas de la organización. Los que están en Zoom, gracias por ayudarme. La otra estructura del templo hinduista lo vieron, ¿no? El hindú cristiano, eso se vio. Sí, eso se ¿Estamos vio. bien con eso? Muy bien, gracias, Castelmo. Por último, para ir cerrando, les quiero compartir esta organización. Esto es algo particular. Pasó este año, a principios de este 2023, fuimos convocados por una unidad funcional de instrucción y juicio, lo que sería justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires, para una intervención a raíz de una denuncia de inspectores municipales que habían detectado ciertas irregularidades en 2 centros de rehabilitación a las adicciones. Específicamente en uno, ubicado en General Rodríguez, en Moreno, donde habían detectado ciertas cuestiones que no coincidían con un centro de tratamiento de las adicciones. Es decir, había un gallinero que supuestamente era utilizado para la crianza de animales, una pileta para los veranos, ciertas actividades que tenía la organización, pero habían detectado varias irregularidades, entre ellas encontraron una persona en su momento y al momento de la inspección encerrada en el gallinero, literalmente. Entonces eso obviamente que enciende todas las alertas y la denuncia respectiva. Gonzalo y Germán eran los líderes o los organizadores de estos centros de rehabilitación, pero como ven, el director Germán estaba detenido por homicidio. Tiempo atrás, unos meses antes, había sucedido que conflictos con vecinos, una persona aparentemente tenía conflictos con la gente, con los vecinos y demás. Cuestión que estando este hombre en el centro de rehabilitación, se genera una pelea, una riña en la calle, sale este varón y literalmente en la pelea con este vecino termina muerto el vecino y detenido Germán, manteniéndose a cargo del centro de rehabilitación Gonzalo. Esta organización lo que tenía era, por ejemplo, Martín era operador, Yazael era el líder de los operadores también, y Emanuel era otro de los operadores responsables del centro de rehabilitación. ¿Por qué decimos líder operador? Porque en algunos casos estaban titulados, matriculados, ya depende de la justicia, como operadores terapéuticos, ¿sí? O sea, al ser un operador terapéutico, en teoría estaba específicamente autorizado a ejercer alguna responsabilidad dentro de los centros de rehabilitación. Y estos otros 2 chicos, Cristian y Gustavo, también eran parte, pero ya eran hombres que se habían recuperado de las adicciones. Algunas imágenes del lugar, obviamente. Se allanó el primer lugar en Moreno, esta era la entrada principal. Voy a ir rapidito. Elementos, documentación secuestrada, ¿por qué? Porque se registraba todo, obviamente. Legajos personales de los chicos y demás, supuestamente asistidos por psicólogos y otras situaciones tales como llevar un registro específico de cada uno de ellos. El famoso granero o gallinero que les explicábamos. Obviamente cuando fuimos a abrirlo no había animales en el interior. Una vista panorámica y de este lugar había 84 internados, de los cuales 10 eran menores de edad. Una estructura bastante, digamos,
coercitivas, pero dentro de la organización, ya por lo menos a mi gusto, rondaba el sistema carcelario, porque no podían opinar, no podían hablar, los mandaban daban la orden directa, todos contestaban al unísono, parecían una formación militar más que un grupo de chicos en rehabilitación. En teoría era porque la estructura y la forma de mantenerlos organizados era esa. Bueno, imágenes del momento, se allanó un día, un sábado a las 2, 3 de la tarde y nos estábamos yendo con esa foto alrededor de las 7 de la mañana del día siguiente. ¿Por qué? Porque a través del trabajo conjunto con los equipos interdisciplinarios del municipio, de Nación, Cedronar y demás, tuvimos que reubicar a todos estos chicos, de los cuales 83 fueron reubicados con familiares para que los vengan a buscar y los llevaran del lugar, y en otros, y el único menor que no podíamos contactar familiares porque estaban todos en el interior del país, se hizo cargo el equipo interdisciplinario de la custodia de este menor. El otro centro de rehabilitación, como ven, no tenía ningún cartel identificatorio, y en líneas generales estaba un poco más ordenado que el anterior. Las condiciones de habitabilidad y vivienda no eran de las mejores, porque obviamente para vivir ahí los familiares tenían que proveerle a los chicos. Prácticamente un servicio penitenciario, ¿no es cierto? Como ven, en las otras imágenes no se veía, pero también había una pileta, de las cuales varios de testimonios indicaban de que para controlarlos o a modo de castigo eran atados de pies y manos y soltados dentro de esas piletas por parte de los líderes o los operadores terapéuticos, y alguno que otro que estaba ya en un nivel o en una posición más de liderazgo, a partir de que ya estaban prácticamente dados de alta. Entonces, esa gente tenía como cierta autoridad interna para tomar decisiones. Todo esto recabado de los testimonios de las víctimas rescatadas. Esta situación lo mismo, equipo interdisciplinario trabajando uno por uno, con la atención y las entrevistas del programa de rescate y las entrevistas por parte de los ministerios con cada una de estas personas. El centro de rehabilitación, que es el tercero que se allanó, ya estaba en una etapa avanzada de construcción, pero ven las particularidades de el ingreso. Nada lo identificaba como comunidad terapéutica, todo muy precario, todo en proceso de edificación. Y como ven acá, salvando las distancias, obviamente, una suerte de paredón carcelario con el que estaban ya estructurando el lugar. Creo que queda alguna imagen más. Bueno, repercusión mediática. Y esta era una cuarta granja de rehabilitación que ya estaban en pos de preparativos. Obviamente, como ven, ya estaban avanzando y utilizaban a los mismos internados para que fueran a trabajar en esos lugares. Obviamente, sin goce de sueldo, sin pago, sin absolutamente nada. Y en la mayoría de los casos, el 90 y pico % de los casos, sus familiares eran los que pagaban los gastos de internación. Y ellos, como una suerte de tratamiento o posibilidades de trabajo y demás, lo llevaban a este sector, a los que estaban en un nivel bastante avanzado de recuperación o de rehabilitación, para que estuvieran trabajando y formando el nuevo centro de rehabilitación. Como ven, estos chicos a resultas estaban trabajando ahí. Todo surgió de las redes sociales. Ellos mismos mostraban lo que estaban haciendo, Barrio Genoveva, Moreno La Reja, cercano al otro, y como ven, todos los chicos trabajando en ese lugar. Las redes sociales, en este caso, también han aportado muchísimo en contra de estas organizaciones. Se clausuraron, obviamente, todos los centros de rehabilitación, y todas las personas que vieron al principio están todos detenidos a disposición de la justicia. Ahí estoy. Bueno, traté de ser sintético.
trato de ser didáctico para llevarlos en imágenes para que ustedes también puedan entender esta cuestión, teniendo en cuenta esas premisas que yo les decía al principio. No estigmaticemos, seamos profesionales a la hora de trabajar, no pongamos en tela de juicio todas las organizaciones. Si tenemos una denuncia, obviamente trabajarla desde el minuto uno con la profesionalidad que eso nos requiere, hagamos los informes y pidamos los informes necesarios, pero siempre enfocados. Y después la cuestión se ramifica, como les contaba en estos ejemplos, trabajamos sobre eso, ¿sí? No todas las iglesias evangélicas son sectas satánicas, no todos los templos budistas están mezclando religiones para tratar de captar gente, no todas las escuelas de yoga tienen la finalidad de sacarle dinero a la gente, y no todos los centros de rehabilitación viven mal como si estuvieran presos y hacinados, sino que cada caso es particular, cada caso se trabaja profesionalmente y obviamente, a diferencia de cualquier otro delito, el trabajo fundamental de el equipo interdisciplinario. Porque sin equipo interdisciplinario no podemos hacer nada. Si no tenemos asistentes sociales, si no tenemos equipos de AFIP, porque, por ejemplo, un ejemplo así práctico para cerrar, AFIP tiene algunas atribuciones que tal vez la policía no tiene. AFIP, Ministerio de Trabajo y algunos otros entes gubernamentales tienen la posibilidad de ingresar a inspeccionar sin una orden de allanamiento. Y esos son los ojos principales a la hora de entrar a trabajar a algún lado o verificar alguna situación de trata. Los inspectores municipales tienen mayores atribuciones para poder ingresar, hacer una inspección y después obviamente poder hacer una denuncia si detectan alguna cuestión. Entonces, el trabajo conjunto, interactivo y comprometido con esta visión hace que tengamos estos resultados. Mauro, ¿estás ahí? Muchas gracias por tu exposición. No, un placer. Ha sido importante para todos los que te estamos escuchando, sobre todo para las fuerzas, para la Policía Federal, para la Policía de la provincia del Chubut. Así que bueno, te agradecemos Bueno, el vínculo, tu perdón predisposición. perdón que te interrumpa, no está Sí. abierto a debate, no está abierto a preguntas, ¿no? ¿Alguien quiere O hacer puedo alguna ponerte en el pregunta? compromiso de Estamos un meterte poco una pregunta. limitados de tiempo, Por pero lo eso preguntamos preguntaba. igual. ¿Alguien quiere hacer una consultita pequeña? Bueno, estamos esperando el break, así que te agradecemos, Cristian, Sabía de la, de la ansiedad. y esperemos que esta sea el primer vínculo de otras jornadas. Dale. Bueno, un placer de parte de la Policía Federal. Muchísimas gracias a la gestión, obviamente, de la DUOP que nos ha contactado, nos ha puesto en contacto con ustedes. Muchísimas gracias. Y lo último, bueno, los saludos y el abrazo fraternal de parte de nuestro superintendente, el comisario general Yamandú, nuestro director, el comisario mayor Laures y el jefe del departamento Trata de Personas de Policía Federal, el comisario inspector Gustavo Gauna, y obviamente a entera disposición para lo que podamos colaborar, ayudar, y si en algunos casos no podemos estar, llámenos que colaboramos a la distancia con ideas, con propuestas y con trabajos que podamos asistir desde acá, desde Buenos Aires. Te Bueno, mando un muchas abrazo gracias, muy Cristian. grande y gracias por la gestión. Muchas gracias.